30 años de matrimonio. El número pesaba como una losa mientras estaba sentada en el restaurante italiano en la avenida Insurgentes. Ese lugar que Antonio había elegido porque, según él, sus paredes de ladrillo y madera pulida guardaban historias. La mesa larga estaba repleta de familia y amigos. Las copas tintineaban, los cubiertos reflejaban la luz. El aire olía a romero y ajo. Un aroma que envolvía el lugar como si viniera de otra época, cálido y nostálgico. Antonio estaba de pie al frente, con una copa de vino tinto en la mano. Su voz resonaba clara, suave, como si hubiera ensayado cada palabra. Hablaba de nuestro camino juntos, de construir una vida en la Ciudad de México, de criar a Leonel y a Gabriel, de las risas que, supuestamente, llenaban nuestro hogar. Los invitados sonreían, asentían, algunos incluso se secaban una lágrima. Yo también sonreí, aunque los músculos de mi rostro se resistían, como si supieran algo que yo apenas empezaba a sospechar. Él lucía impecable traje negro, corbata impecable, el cabello peinado con precisión, pero cuando sus ojos recorrieron la mesa, pasaron por mí como si fuera un detalle más en la decoración. Noté su titubeo, un destello tan rápido que nadie más lo vio, y eso me apretó el pecho como un secreto que no debería haber escuchado. Desvié la mirada. Leonel estaba inclinado hacia adelante, atento, con sus rizos oscuros cayendo sobre los hombros, mientras Gabriel hacía un chiste bajito a su primo, arrancando risas. Para ellos, esta era una noche de orgullo, un hito. Para mí, todo parecía una puesta en escena. Una foto que alguien más había arreglado. Las luces colgantes en el techo brillaban con un tono ámbar, bañando todo en una perfección suave. Llegaron los platos pasta humeante, verduras asadas, canastas de pan. Los brindis se alzaban a mi alrededor, repitiendo las palabras de Antonio, y por un momento, el aplauso tapó la inquietud que se acumulaba silenciosamente dentro de mí. Me excusé, alisando mi vestido al levantarme, y caminé hacia el pasillo. El pasillo fuera del comedor era más fresco, más silencioso. El murmullo de las risas se desvanecía detrás de mí. Me dirigí hacia los baños, agradecida por un momento para respirar. Fue entonces cuando la vi una mujer con un vestido verde oscuro, apoyada contra la pared como si me hubiera estado esperando. Sus ojos se encontraron con los míos, luego se apartaron. Antes de que diera un paso adelante, señora Ramírez preguntó en voz baja, con un tono de urgencia. Asentí, desconcertada. Se acercó más, su perfume intenso, con notas de cedro y especias. Su esposo puso algo en su bebida. Las palabras me atravesaron. Por un segundo, pensé que había escuchado mal. Mi corazón dio un vuelco. Mi mente se apresuró a conectar su mirada seria con lo que acababa de decir. Que mi voz apenas salió, lo vi, susurró. Un sobrecito. Lo mezcló mientras todos reían por algo que dijo su hijo. Nadie se dio cuenta, pero yo sí. Sentí que el suelo se inclinaba. Antonio, poniendo algo en mi bebida. Era absurdo. Habíamos estado casados por 3 décadas. Habíamos criado hijos, construido un hogar, pero la forma en que lo dijo, directa y segura, no dejaba espacio para dramatismos. ¿Por qué me lo dices? Sus labios se apretaron. Luego soltó un suspiro. Porque lo conozco. Hace años, intentó tomar atajos en un proyecto para la propiedad de mi familia. Perdimos más que dinero. Perdimos confianza. Los hombres como él no cambian. Su nombre, Maris Vega, despertó un recuerdo. Algo sobre una demanda que Antonio había desechado como ridícula. La miré fijamente, el pulso resonando en mi garganta. Una parte de mí quería reír, descartarla, llamarla resentida o loca, pero otra parte sintió un hilo frío de reconocimiento esas noches largas, esos silencios desprotegidos, la póliza de seguro que firmé sin cuestionar. Por favor, dijo Maris, ten cuidado. Dio un paso atrás, fundiéndose en las sombras del pasillo.
dejándome sola con el eco de su advertencia. Apoyé las palmas en la pared de mármol frío, forzando mi respiración a estabilizarse, y luego volví hacia la mesa, con la mente trabajando más rápido que mis pasos. El ruido del restaurante creció al regresar, aunque sonaba amortiguado, como si estuviera bajo el agua. Antonio reía con Gabriel, con la mano alzada a mitad de una historia. Su copa de champán intacta donde la había dejado. Mi propia copa estaba junto a mi plato, con burbujas subiendo perezosamente a la superficie. Me deslicé de nuevo en mi silla, con el corazón latiendo fuera de ritmo con la música que tocaba un violinista en la esquina. Antonio se inclinó hacia mí con una sonrisa demasiado amplia, demasiado pulida, como ensayada. Forcé una sonrisa en respuesta y alcancé las copas, casual, como si ajustara los cubiertos. Mi mano rozó su copa antes de tomar la mía, y con un movimiento rápido y silencioso, las intercambié. No se dio cuenta, nadie lo notó. Otro brindis. Gabriel sonrió. Alzando su copa, Antonio lo siguió, chocando la suya contra la mía con ese encanto practicado. Levanté la copa que él había preparado para mí y tomé un sorbo pequeño. Dejando que la mayor parte permaneciera intacta, la conversación giraba alrededor de la mesa. Los platos traqueteaban con pasta a medio comer. Los meseros despejaban espacio para el carrito de postres. Antonio seguía hablando. Sus palabras fluían con facilidad hasta que, de repente, no lo hicieron. Su voz titubeó. Las sílabas se alargaban demasiado. Su mano tembló al alcanzar la canasta de pan, fallando por 1 centímetro. Leonel rió suavemente, pensando que era el vino. Un primo bromeó sobre aniversarios y champán fuerte. Antonio soltó una risita débil, pero sus ojos se desviaron, desenfocados. Observé cada parpadeo, cada pestañeo demasiado lento, cada gota de sudor que brotaba en su sien. Cuando pusieron el flan frente a él, parpadeó con fuerza, intentando estabilizarse. Su tenedor chocó contra el plato. Se movió en su silla, alejándose de mí de la mano firme que le ofrecí y hacia su cuñada, quien instintivamente le tocó el brazo. El movimiento fue pequeño, pero rompió algo dentro de mí. A nuestro alrededor, la mesa seguía con miradas medio curiosas, aceptando la historia del vino demasiado fuerte. Pero yo sabía exactamente que se estaba desmoronando y que nunca había sido para él. Dejé mi tenedor, doblando mi servilleta lentamente, ya planeando lo que tenía que hacer después, para cuando llegamos al camino de entrada en nuestra casa en Coyoacán. Antonio había alisado su rostro hasta parecer casi normal. Rió mientras tropezaba al salir del coche, desechando la preocupación de Leonel con un gesto de la mano. Champán con el estómago vacío, dijo con ligereza, como si eso lo explicara todo. Gabriel negó con la cabeza, medio divertido, medio avergonzado, y llevó los sobrantes adentro. Yo también llevaba mi máscara, sonriendo débilmente, ofreciendo mi brazo, guiando a Antonio a la casa como si nada hubiera pasado. Para Leonel y Gabriel, yo era solo la madre firme, la esposa que siempre mantenía la mesa familiar en equilibrio. Pero por dentro, el temor me arañaba las costillas, agudo e insistente. Arriba, Antonio se desplomó en la cama, murmurando algo sobre una semana larga en la oficina. No notó cuando me quedé atrás en el pasillo, escuchando su respiración irregular. Cuando se profundizó en el sueño, bajé las escaleras en silencio. El maletín estaba donde siempre lo dejaba, apoyado contra el sillón de la sala. Durante años, nunca lo había tocado. Esta noche, no pude contenerme. Mis manos temblaban al abrir el broche. Primero cayeron recibos, un montón de un motel pequeño en la carretera a Xochimilco, fechados los jueves por la tarde. No era un lugar al que llevaría a un cliente. Mi pulso se aceleró mientras revisaba más retiros en efectivo, siempre justo por debajo de la cantidad que levantaría sospechas en el banco. Al fondo, doblada cuidadosamente,
estaba una póliza de seguro de vida, su firma garabateada en la página, mi nombre escrito en letras claras como la única beneficiaria. Cerré los ojos, apretando el papel contra mi pecho, la verdad presionando con más fuerza. Esto no era paranoia, no era resentimiento, era preparación, la suya, no la mía. Volví a guardar todo como lo encontré y llevé el peso escaleras arriba en silencio. Antonio roncaba suavemente, girado hacia la pared, ajeno. Me quedé despierta a su lado, mirando el techo. Las grietas en la máscara ensanchándose con cada respiro suyo. Por la mañana. Ya sabía que no podía quedarme quieta. El siguiente paso era descubrir qué tan profundas eran las mentiras. No dormí. Al amanecer, me levanté en silencio. Preparé café y salí al porche. Las montañas de la Sierra Madre aún estaban cubiertas de neblina, pero ni sus contornos tranquilos podían calmarme. Necesitaba ayuda, y no del tipo que viene de la familia que hace demasiadas preguntas. Isabel era la única en quien confiaba. Había sido mi colega cuando comencé a dar clases. Luego dejó el aula para ejercer como abogada hasta jubilarse. Aguda, meticulosa, con una memoria de piedra. Isabel no gastaba palabras ni suavizaba verdades. Cuando la llamé, no expliqué todo de una vez. Solo lo suficiente la copa, el colapso, los recibos. Escuchó, en silencio al otro lado, antes de decir, nos vemos esta tarde. Su casa olía ligeramente a libros viejos y lavanda. Expuse lo que había encontrado, los papeles temblando en mis manos. Los ojos de Isabel se entrecerraron mientras leía, su boca formando una línea recta. No es solo una traición, dijo finalmente. Es un motivo, el seguro, los retiros, los recibos del motel. Es un patrón. Necesitas pruebas que lo vinculen a una intención. No solo sospechas. No sé por dónde empezar, admití. No tienes que saberlo. Yo conozco a alguien. Ese alguien era un investigador privado llamado Rafael Torres, exoficial de la policía. Ahora trabajaba discretamente desde una pequeña oficina cerca del Zócalo. Isabel hizo la llamada ella misma, con voz firme, dándole mi número. Esa tarde, Rafael y yo estábamos sentados frente a frente en una mesa de una fonda. Hizo preguntas precisas, sin dejar que la emoción nublara los detalles. Al final, prometió vigilancia discreta, registros telefónicos, cuentas bancarias, videos. Sentí que recuperaba un primer atisbo de control al deslizar un sobre con dinero en efectivo por la mesa. En pocos días, Rafael cumplió fotografías de Antonio llegando a un motel cerca de Polanco 4 jueves consecutivos, una morena esperándolo en el vestíbulo, deslizando su brazo por el suyo mientras firmaban con nombres falsos. Registros de mensajes de texto a altas horas de la noche, pero lo peor eran los documentos bancarios. Antonio había transferido casi 300,000 pesos a una cuenta que yo desconocía. La conclusión de Rafael fue directa. Está hundido en deudas. Si está mirando esa póliza, vales más ausente que presente. Doblé los papeles con cuidado. Su peso más pesado que cualquier anillo que hubiera llevado. Y supe entonces que reunir la verdad ya no era una opción, era supervivencia. Para el final de la semana, sentía que vivía en 2 casas, la que todos veían, con la cena a las 6 y Antonio leyendo el periódico, y la que cargaba dentro de mí, donde cada sonido era una advertencia. Los informes de Rafael estaban guardados en una carpeta cerrada con llave en mi escritorio, pero las imágenes se quedaban conmigo incluso al cerrar los ojos. Una tarde, después de que Antonio se fue al trabajo, decidí revisar su camioneta. Nunca lo había hecho en 3 décadas de matrimonio. Pero el silencio del camino de entrada me dio valor. Revisé la guantera, pasando por comprobantes de seguro y recibos arrugados, hasta que mi mano tocó un teléfono escondido debajo del asiento. Pequeño, barato y hecho para ocultarse. Los mensajes eran directos. Una mujer llamada Mara, instándolo a no perder el valor. Promesas de libertad pronto.
referencias a cuartos de motel, a cuentas, a una vida construida sin mí. Cada línea me quemaba, pero al mismo tiempo me estabilizaba. Ya no había dudas, solo confirmación. Fotografié cada mensaje, cada página de las notas de Rafael, cada transferencia bancaria. Construí un expediente, no por rencor, sino por necesidad. El miedo que antes me hacía temblar se transformó en algo más frío. Un plan. Leonel lo notó primero. «Has estado distraída», dijo una noche, atrapándome mirando demasiado tiempo mi cena intacta. Sus ojos eran agudos, demasiado parecidos a los míos. Negué con la cabeza, murmurando excusas sobre el trabajo. No me creyó. Gabriel, por otro lado, defendió a Antonio rápidamente cuando pregunté con cuidado sobre los hábitos de su padre. «Papá construyó todo lo que tenemos», dijo, con voz firme. «No lo hagas algo feo». Su lealtad, aunque ciega, dolió. Miré a mis dos hijos al otro lado de la mesa y sentí la fractura formándose antes de que la verdad siquiera saliera a la luz. Aún no lo sabían, pero la tormenta ya estaba dentro de las paredes. Esa noche, guardé el teléfono desechable en la misma carpeta que los recibos y las fotos. La evidencia ahora latía más fuerte que cualquier conversación en nuestro hogar. La sala olía a café y jamón horneado. Los rayos de sol se colaban por las ventanas en haces suaves. Debería haber sido otro domingo cualquiera, del tipo que Antonio insistía en organizar para guardar las apariencias. La familia abarrotaba la mesa Leonel y Gabriel, la hermana de Antonio con su esposo, primos con sus hijos. Las risas surgían fácilmente al principio. Los platos pasaban, las historias se compartían. Esperé hasta que la mesa se aquietó, hasta que los tenedores pausaron y las copas se alzaron. Lentamente me puse de pie, con mi propia copa en la mano. Por 30 años comencé, repitiendo la frase que Antonio había usado en el restaurante semanas atrás. Él me sonrió, tal vez pensando que finalmente había recuperado el sentido. 30 años de matrimonio, de criar hijos, de construir una vida. Luego, dejé que la pausa se alargara, y por el hombre que pensó que esos años podían terminar con una bebida envenenada, las palabras rompieron la sala. Los ojos de Leonel se abrieron de par en par, su copa congelada a medio camino. Gabriel frunció el ceño, confundido. La sonrisa de Antonio se desplomó, su mano apretando el tenedor. Puse la carpeta sobre la mesa y la abrí. Recibos, fotos, transferencias bancarias, la póliza de seguro con mi nombre en letras claras. Cada página caía como una piedra sobre el mantel. Leonel empujó su silla hacia atrás. Mamá susurró, su rostro endurecido por la furia. No contra mí, sino contra él. Se acercó más, una presencia firme a mi lado. Gabriel negó con la cabeza lentamente. «Esto no puede ser real». Sus ojos saltaban entre nosotros, buscando una historia diferente. Antonio balbuceó, las palabras saliendo a medias. «Está exagerando. Tuerce las cosas. Saben lo dramática que es». Pero nadie habló en su defensa. El silencio era más denso que una acusación, más condenatorio que mi evidencia. Sostuve su mirada, sin parpadear. Por primera vez en 30 años, parecía más pequeño que la silla que lo sostenía, alrededor de la mesa. Nadie levantó su copa de nuevo. El brunch continuó con movimientos torpes, el aire frágil con la verdad no dicha. Cuando los platos finalmente se recogieron, tomé mi carpeta y la puse contra mi pecho. El camino hacia adelante ya no estaba oculto. En el momento en que el último invitado se fue, la máscara de Antonio se hizo añicos. Cerró la puerta de la cocina de un golpe tan fuerte que la ventana tembló. Su rostro estaba rojo, su voz un gruñido. «Me humillaste frente a mi propia familia», siseó. «¿Tienes idea de lo que has hecho? Podría arrastrarte a los tribunales por esto». No me inmuté. Coloqué la carpeta en la encimera entre nosotros, deslizando un último sobre la madera pulida. Papeles de divorcio. Ya están presentados.
Y antes de que amenaces de nuevo, la escritura de esta casa está a mi nombre. La transferí hace meses. Su mandíbula se crispó. No puedes. Ya lo hice. Mi voz era firme. Firmarás. O entregaré cada pedazo de evidencia a las autoridades. Tú decides. Por primera vez en años, su bravuconería se quebró. Sus manos temblaban mientras se aferraba a la encimera. Por el bien de la familia intentó de nuevo. Más suave ahora. Podríamos hacer que esto desaparezca. Nadie tiene que saber. Ya lo saben, dije. Y tú te aseguraste de eso. Leonel apareció en la puerta, sus ojos encendidos. Ya no te vamos a cubrir. Pasó junto a él, rozando mi brazo al entrar a la cocina. Vamos, mamá, empecemos a empacar sus cosas. Juntas recorrimos la casa, trajes doblados en cajas, cajones vaciados, fotos enmarcadas apiladas contra la pared. Gabriel se quedó en el pasillo, dividido entre el padre que creía conocer y la evidencia que no podía ignorar. Finalmente, sin decir palabra, se unió a Leonel para llevar las cajas a la puerta. Antonio gritó una vez, dos, pero sus palabras ya no tenían peso. Para cuando salió furioso con la última caja bajo el brazo, sus amenazas se habían reducido a silencio. La casa pareció exhalar cuando la puerta se cerró tras él. Me quedé en medio de la sala, rodeada de ausencia, pero por primera vez en años. El aire se sentía limpio. Los días siguientes fueron silenciosos. Casi desconcertantemente al principio, me despertaba sin el peso de la voz de Antonio llenando las habitaciones, sin sus pasos resonando en el pasillo. El silencio se asentó en la casa como un extraño en el que no estaba segura de confiar, pero poco a poco se convirtió en algo más. Empecé con los armarios, sus trajes, alineados como soldados. Se deslizaron de las perchas a bolsas para donación, el pesado escritorio de roble que él había insistido en tener, más monumento que mueble, fue sacado con la ayuda de Leonel. Ella rió mientras lo maniobrábamos por la puerta principal, y me di cuenta de que era la primera vez que la escuchaba reír en semanas. Pintamos las paredes de la sala, cubriendo los tonos oscuros y formales que Antonio prefería con colores más claros. Leonel salpicó su manga con pintura, y me permití sonreír, trazando una línea en su brazo como solía hacer cuando era niña. Por primera vez, el cambio no se sentía como pérdida, sino como un respiro, en las mañanas en que las paredes se sentían demasiado cercanas. Conducía por la carretera a Valle de Bravo. El aire fresco de la montaña llenaba mis pulmones. Las sierras extendiéndose infinitas y seguras. Por primera vez en años, mis pasos se sentían firmes, no como si estuviera equilibrándome en la cuerda de alguien más. Gabriel vino una noche, su expresión cautelosa. Se sentó a la mesa de la cocina, los dedos trazando el borde de su vaso. Lo siento, mamá dijo finalmente. Quería creerle, no quería creerte. Su voz se quebró, y extendí la mano por la mesa, cubriendo la suya con la mía. Ahora lo ves, susurré. Asintió, con lágrimas acumulándose pero contenidas. La fractura en nuestra familia era real, pero lentamente, casi en silencio. Los bordes comenzaron a sanar, y mientras las paredes secaban con pintura nueva, sentí que algo dentro de mí también se asentaba, listo para lo que viniera después. Meses después, volví a cruzar las puertas del mismo restaurante italiano. Las paredes de ladrillo y la luz cálida no habían cambiado, pero el aire se sentía diferente, más ligero. Esta vez no había una mesa larga llena de parientes, ni una actuación de devoción. Solo Leonel, Gabriel y yo elegimos una mesa pequeña cerca de la ventana, donde el brillo del centro de la Ciudad de México se filtraba. El mesero nos reconoció pero no dijo nada. Solo ofreció una sonrisa suave mientras servía agua y nos dejaba los menús. Leonel se inclinó sobre su plato, contando una historia sobre su proyecto de posgrado, sus manos vivas con gestos. Gabriel escuchaba atento, soltando bromas discretas que hacían que ella pusiera los ojos en blanco. Sus risas me envolvían,
reales y sin esfuerzo. Cuando llegó la comida, levanté mi copa. Me miraron expectantes, esperando el ritual familiar. Tomé aire. No por los 30 años pasados, dije, con voz firme, sino por lo que viene. Por nosotros. Los ojos de Lionel se suavizaron. Gabriel asintió. Y juntos chocamos las copas. Por primera vez en mucho tiempo, el sonido resonó verdadero. Mientras la luz de las velas parpadeaba en sus rostros, me permití sentir el peso de lo que se había perdido y lo que se había ganado. Antonio había intentado robarme la vida, terminarla silenciosamente con una bebida envenenada, pero en cambio, había arrancado las ilusiones y me había dejado de pie en mi propia fuerza. Tomé un sorbo lento, saboreando el calor que lo seguía. No era solo un brindis por la supervivencia, era por la vida que había reclamado, la que moldearía libremente de ahora en adelante. Y en ese momento, supe que este era el único aniversario que valía la pena celebrar.